Hola a todos, quiero compartirles algo de que alguien me pidió que les explicara acerca de 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 12 al 15. Es un versículo algo complejo y que muchas personas y aún hay denominaciones que han malinterpretado este versículo y han terminado perjudicando a las mujeres. Y por eso es importante tener en cuenta el contexto histórico, el contexto del pasaje bíblico, también cuál era la intención del autor, qué era lo que estaba pasando a la audiencia a quien iba dirigida esta epístola. Y para ello quiero que me acompañen a leer los versículos, que dice lo siguiente: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Antes de explicar este versículo, quiero que veamos lo siguiente. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y esta carta fue escrita aproximadamente, algunos dicen en el año 60 después de Cristo, otros entre el año 64 y 65, otros en el año 66 después de Cristo. En sí, esta epístola fue escrita entre el año 60 al 66 después de Cristo, pero es una de las epístolas que se conocen como cartas o epístolas pastorales, tanto 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, porque van direccionadas al liderazgo, a pastores que estaban liderando iglesias. Éfeso, donde se encontraba la iglesia que está pastoreando Timoteo, actualmente es Turquía, y por la UNESCO se declaró patrimonio humanitario en el 2015, y todavía se conserva un templo en esa ciudad que se llamaba Templo de Artemisa o Templo de Diana. Éfeso era la capital de la provincia de Asia Menor y prácticamente era muy comercial por su ubicación, y se encontraba en la mitad del camino de Mileto y Esmirna, y también estaba ubicada alrededor a unos 1.6 kilómetros del mar Egeo, y también era muy comercial porque donde estaba ubicada era naturalmente muy comercial porque los caminos conducían a Roma y también se podían ir al oriente. Entonces era muy comercial y venían muchos migrantes a esa ciudad. Esa ciudad de Éfeso, dice algunos estudiosos, que tenían por ahí una población de 250,000 habitantes. Era algo muy grande para ese tiempo, y también ahí se encontraba un templo llamado Templo de Artemisa o Templo de Diana. Y la imagen que representaba a esa diosa era una mujer con un torso cubierta de pechos. Y habían mujeres que le servían a esa diosa como sacerdotas, y en la rendición de culto a esa diosa era que tenían relaciones sexuales, orgías con esas sacerdotas de esa diosa Artemisa para la fertilidad. Y habían muchas personas que venían a esa ciudad de Éfeso con la intención de rendir culto a esa diosa. Y ahí se encontraba Timoteo pastoreando la iglesia que estaba en Éfeso. Y podemos encontrar ahora el versículo 12, que es una instrucción que Pablo le da a Timoteo, que dice lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Pablo escribió este versículo, dio esa instrucción a Timoteo en específico para la iglesia que está en Éfeso, no porque era machista, sino por lo que estaba sucediendo en esa ciudad acerca del templo de la diosa Artemisa, porque habían mujeres que se habían convertido al cristianismo, pero que traía costumbres de mujeres que le rendían culto a la diosa Artemisa. Y por eso Pablo dice lo anterior, porque también el hombre había perdido o perdía ese liderazgo que Dios había depositado sobre ellos. Y por eso Pablo acá en la iglesia en específico, en este caso, dice eso acerca de las mujeres. Y el versículo 13 al 14 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, dejando de entender que Dios creó primero al hombre, que hay una autoridad que Dios depositó sobre el hombre, aunque también Dios depositó autoridad sobre las mujeres, que hay funciones y roles diferentes tanto para el hombre como para la mujer, y que cada uno se complementa. Y aquí está hablando que Eva quiso tener autoridad sobre su esposo Adán, y eso ocurrió en una transgresión, porque el diseño original de ello es que la mujer, la esposa, esté sujeto al esposo. Pero también el versículo 15
cuando dice, pero se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Y este versículo me llama la atención porque acá Pablo le está escribiendo en específico instrucciones acerca de las mujeres, que Timoteo debe dárselas a las mujeres cristianas, que dice lo siguiente, pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia, porque tal vez muchas mujeres en Éfeso que quedaban embarazadas al rendirle culto a esa diosa terminaban abortando, pero acá Pablo está diciendo o queriendo decir, se ocupen en vuestros hijos, en vuestras hijas, en la familia, en cuidar ellos, en levantarlos en la fe, pero también preocúpense por su salvación y por eso deben de permanecer en amor, en el amor de Dios, deben de permanecer en fe, deben de permanecer en santificación y con modestia, porque había una cultura que estaba en Éfeso que envolvía mucho y que estaba tomando mucho a las mujeres para dañar el diseño original de Dios en las mujeres. Y más o menos esto es lo que podemos entender acerca de esos versículos. Lo importante es entender el contexto histórico, el contexto del pasaje bíblico, saber la intención del autor a quien iba dirigida la carta, para no malinterpretar este versículo que muchas denominaciones lo han malinterpretado y han dañado el liderazgo, la autoridad y cosas en la vida de las mujeres y no han dejado ejercer su ministerio, su liderazgo, su servicio en diferentes áreas de la iglesia.